La ciudad de Santo Domingo cumple 523 años de fundada. Fue aquel día 5 de agosto de 1498. Y a propósito de esta conmemoración que debería llenarnos de orgullo a todos los dominicanos, hoy recibo a Waldis Tavera, abogado municipalista. Creo en mi condición de investigadora que es una de las personas que más conoce de municipalidad. Después de aquella fundación de Bartolomé Colón en el 1498, hoy nosotros volvemos a hablar de la importancia de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, 523 años después. Waldis, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Yulisa. qué bueno Gracias. que pudiste venir. Sí, un poco, pero bueno, mira, en 1995 se hizo aquí un congreso sobre la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Tengo el compromiso de los originales, yo se los entregué a Carolina Mejía y saqué unas copias. Tengo el compromiso de tomar las copias, porque se editaron solamente 500 libros, en 2 tomos de 250. Y yo tengo que regalártelo a ti por la investigación. Te lo voy a agradecer. Pero ahí se establecieron los mejores historiadores del país, Checo, Franklin Franco, Tirso Medina Ricard, establecieron que la fundación de la ciudad fue un proceso que comenzó en 1496 y termina en 1498. Y plantean que ese es el momento en que la ciudad parte de la parte oriental hacia la parte occidental de Santo Domingo, de la Rey Osama, y plantean que las ciudades no se fundan de un día para otro, ni como es sembrar un árbol, sino que es todo un proceso de desarrollo. La nuestra se creó en función de las iglesias, alrededor de las iglesias. La ciudad se creó alrededor de los templos. De los templos. Hay otras ciudades que se crean alrededor del comercio. Sí, alrededor de las industrias. Exacto. Por ejemplo, México, su ciudad se fundó alrededor del comercio, igual que Lima, que son de las ciudades más antiguas del continente. Nosotros no, la nuestra se fundó alrededor de las iglesias. Y ahí hay mucha cultura ahí, ¿eh? Sí, pero también ahí hay unos conflictos de depreciación. Si se desarrolla más una ciudad fundada alrededor de la iglesia o si se desarrolla más la que fue alrededor del comercio. Lamentablemente, yo digo que si esas carabelas de Colón, cuando llegaron en ese espacio del Océano Atlántico, hubiesen subido mucho al Golfo de México y hubiesen fundado la primera ciudad en México, o hubiese ido muy al sur y la fundan en Argentina, sin lugar a duda que la fundación de la primera ciudad del Nuevo Mundo fue un gran acontecimiento histórico promovido y que, bueno, nos podrán llenar a nosotros. ¿Por qué, Wally? Porque los mexicanos y los argentinos le dan mucho valor a esos aspectos históricos de ellos, y yo soy lo que creo que nosotros no le damos ese valor histórico que tenemos. Mira, aquí hoy se celebró un acto, que hubo una proclama y cosas, pero hasta el año 2012 aquí no se hacía nada. Absolutamente nada. Fue en el 2011 que Consuelo Despradel, 2 regidores más y yo, hicimos una caminata por el Conde y regalamos banderitas de la ciudad. Y hicimos una oferta a Bartolomé Colón en esa estatua que está ahí. A partir de ahí entonces Roberto Salcedo comenzó a hacer el espectáculo que se hace con la fundación de la ciudad. Ahora yo espero que para el año 2023, que se da la conmemoración de los 525 años de fundación de la ciudad de Santo Domingo, por ser un número significativo, podamos celebrar en grande la ciudad, analizar también cuál ha sido su desarrollo, su planificación urbana. La ciudad colonial nuestra es una ciudad ejemplo de diseño arquitectónico, diseñada cuadriculadamente. Y fíjense, nuestra ciudad colonial, a pesar de los 500 y pico de años, cuando llueve no se inunda. Bueno, y tú has dicho algo sumamente importante que lo recordamos cada vez que viene un ciclón. La ciudad amurallada, como se le decía a la ciudad colonial, tiene mejores invernales que el Distrito Nacional, que se creó en base, entendemos que por cuestión de era, más tecnología. Sí, pero... ¿Se puede decir que eran porque eran otros tiempos? No, el problema es que la forma en que Obando diseña la ciudad
entre 1502 hasta 1509, más o menos, es un modelo que proviene de la Europa antigua. Y ese es un modelo arquitectónico, se parece mucho al de Barcelona. Y nosotros ya cuando desarrollamos la otra parte de la ciudad, según más se va desarrollando la ciudad, mayores son sus dificultades, porque entonces está el criterio de que yo no hago nada que lo tenga soterrado, porque nadie lo va a ver y no se van a acordar de mí. Entonces, Ciudad Nueva más o menos se inunda, pero no tanto. La mayor inundación se da en las zonas que se han desarrollado después del año 60 hacia acá. ¿Por qué, Waldis? Porque es que se supone que mientras más antigua la época, menos tecnología había para adecuar la zona a las necesidades que teníamos de drenaje, de invernales, etcétera. Sin embargo, comparar la época de, digamos que de la fundación de la ciudad allá en el 1498 con la reestructuración o nueva estructuración de una ciudad en el año 1965, 1970, hay una diferencia muy grande. Sí. En aquella época se construyeron ciudades con infraestructura urbana de la época, que se podían decir que era lo moderno, pero se pensó más en la gente. Era lo moderno en aquel momento. En aquel momento. Se pensó en la gente, en la calidad de vida, que no es un término que se usaba, pero lo podemos usar hoy. Pero también era más peatonal, la vida era más peatonal. Claro, pero se pensó más en la gente. Y ahora tenemos otro criterio. Tengo que economizar la mayor cantidad de dinero para no invertirlo y vender caro lo que yo construyo, porque es la época de las ganancias. Aquella época quizás era más sedentaria y todo eso. Pero la ciudad de Santo Domingo tiene muchos aspectos importantes. En ese 2 tomos que lo voy a llevar, no se llama piratear, ¿verdad? Porque yo lo tenía de original. Y que te lo voy a hacer llegar, tú vas a encontrar aspectos tan importantes como que el primer acto de corrupción en el nuevo continente se produjo aquí. El primer en Santo juicio. Domingo, el primer juicio por corrupción. corrupción. En la isla española. ¿Quién fue el juzgado? Fue mayor por un conflicto que hubo por la dónde traer el agua, si del río Sama o de Jaina. Pero ¿quién cogió el soborno ahí igual? No, y tiene una parte muy importante porque dice que él acumuló recursos y comenzó a dispensar aquí en la isla. Y por eso fue juzgado. Luego él quiso reclamar su dinero. Ahí no había un Pepca ni una Jenny Berenice. Hay un término muy importante que dice que aunque reclamaron los dineros y no se los dio la corona, terminaron viviendo él y sus hijos holgadamente en España. Lo que significa que el tipo se llevó algo. Se llevó un saco. Sí. Son de las cosas buenas que tuvo ese congreso, que yo siempre lamento que esos sean documentos que se quedaron en el esfuerzo de Fello Suberví. Establecerlo por historiadores, aunque hubo un decreto de Balaguer que ordenó que la Academia de Ciencias fijara cuál es el día oficial de la fundación de la ciudad, y la Academia nunca se pronunció. Entonces tuvo que venir ese evento que Fello promueve y puede reunir los historiadores de la ciudad, Amadeo, Julián y todos ellos, y cada uno hace una serie de exposiciones que nos dan a nosotros la historia de lo que es la fundación de nuestra ciudad. Obviamente, partiendo ya de lo que fueron los escritos de usted ya, de Gabriel García, mucho de Rodríguez de Maurici. O sea, toman esos casos y lo comentan. Dime una cosa, Waldi. Para ti que te has pasado tantos años laborando en la municipalidad, tratando de tener ayuntamientos más responsables, ediles más comprometidos con la ciudad, digamos que salas capitulares más fuertes, ciudades más bonitas, más viables, más amigables. Cuando tú ves Santo Domingo Este, que está lleno de basura y que hay que hacer una ruta de la recogida de basura o una ruta de la limpieza, que es una intervención del gobierno ante la evidente incapacidad de la alcaldía de Santo Domingo Este de poder mantener la ciudad limpia, ¿qué tú sientes? Mira, yo hoy sentí una gran frustración porque justamente de ese lado nació la ciudad, 1498. Ahí se hace lo que hoy es la ermita del Rosario, que está ahí donde están los molinos dominicanos. Que en cualquier otro sitio eso pudiera ser un sitio histórico y de peregrinación. Bueno, pero ver a Santo Domingo, y en cualquier otro lugar se habría mantenido la fachada anterior que tenía, claro que era una sí, obra de arte. Una obra de arte, claro. Bueno, yo sentí mucha frustración.
tengo que trabajar en el día a día porque tengo una responsabilidad como parte de la Mancomunidad de Santo Domingo. Entiendo que se ha producido un desorden en su crecimiento, que las propias autoridades de Santo Domingo Este no se atreven a discutirla. Ese municipio creció de manera desmedida. Y desorganizada. Y sus 3 grandes urbanizadores de los años del 2012 a la fecha, en 8 años, cuando se genera el gran aumento de bienes, son el presidente Danilo Medina, cuando hace Ciudad Juan Bosch, hace 25,000 apartamentos. Si le pone a 4 personas por apartamento, son 100,000 habitantes más. Cuando viene la ley de fiducia, hay un grupo de ingenieros y empresas conductoras, comenzando con el don Tato Bisonó, que construyen cerca de 5,000 apartamentos en Santo Domingo Este. Tan solo en el cuadrante que va desde la Charles de Gaulle con las Américas hasta la avenida Juan Pablo II que va a Samaná y hasta los Prados de San Luis que colinda ya con la Mella y esa carretera que va a Samaná. Entonces, ahí se produce también un asentamiento humano informal, que yo digo que el otro gran urbanizador de Santo Domingo Este es el Poli, un regidor. ¿Quién? El Poli, que promueve la ocupación de esos terrenos, pone gente ahí y entonces él se convierte en un gran urbanizador. Obviamente, son los asentamientos humanos informales y esa gente vive ahí en condiciones que no son de calidad de vida. Entonces ahí tú tienes que llevar agua, tienes que llevar energía eléctrica, tienes que... Claro, y entonces tú lo legitimas. Lo legitimo. Cuando el Estado lleva los servicios básicos a esos lugares que son asentamientos humanos, que no tienen ningún tipo de organización ni aprobación por parte de las alcaldías ni la sala capitular, lo que hace es pequeñita, que está legitimando una invasión. Una invasión, callecita pequeña. Y por eso la gente vive a orilla de río, en barrancones, en casas que no tienen condiciones para resistir ni siquiera un simple viento, y luego ahí vienen los desastres naturales. Uno ha advertido ahora mismo la circunvalación de Santo Domingo. Ahí están las humedades de los Amas. Y es una vergüenza que en pleno letrero que dice área protegida, humedades de los Amas, ahí mismo al lado hay una fábrica de desguazadero de barco. No, eso es de carro y esas cosas que llevan. Pero ya tienen asentamientos humanos informales. Eso es en una zona protegida. Protegida. La avenida de circunvalación, una inversión multimillonaria. ¿Y dónde está la alcaldía? ¿Dónde está medio ambiente? Porque también son muchas las responsabilidades. Todo eso le genera a uno muchas frustraciones muchas veces. Y uno dice, bueno, he perdido mi tiempo. Tenía sentido esto. O por el contrario uno dice, bueno, si no soy un crítico constante, las cosas estuvieran peor. Y ese es el gran conflicto que uno tiene todos los días. A mí me duele cada vez que yo veo el desorden en mi ciudad. O sea, cada vez que yo voy a la ciudad de Santo Domingo y cruzo el malecón y veo este viaje de camiones a plena hora pico en el malecón de Santo Domingo, me avergüenzo de vivir en Santo Domingo, porque hace tiempo que el Consejo decidió que eso tenía que tener un horario. Pero cuando yo voy a la zona colonial y veo un camioncito de cabina abierta con un sinnúmero de fundas de residuos sólidos, además del lisiviado que bota, paseándose por la zona colonial, entonces yo siento la vergüenza, porque los residuos en la época de la dictadura de Trujillo, aquí se manejaban de una de las formas más modernas de la época, que era la incineración. Nos dejaron, por lo menos, para que lo recordemos, una de las chimeneas del incinerador, y la tenemos ahí al entrar del puente Duarte. Pero cuando tú comparas eso con ver todos estos camioncitos, y en la época de Trujillo, por las fotos que veo, y que están todavía en los archivos del ayuntamiento, eran camioncitos cerrados con una... No había la tecnología de hoy, pero sí tenían unas puertas de metal que se trancaban. O sea, nadie veía eso. Cuando un turista ve eso en una ciudad, tiene que pensar que estamos muy lejos de la civilización. O sea, nos mantenemos 500 años y pico atrás en ese sentido. Entonces, la ciudad de Santo Domingo para mí es un gran conflicto entre la gran metrópoli que tenemos de un lado y la otra ciudad que tenemos. En República Dominicana, o aquí tenemos casi 3 ciudades en una.
conviven varias realidades en el mismo espacio. Por ejemplo, tú tienes, donde tiene Anaco, tiene ahí un bolsón. Aquí donde nosotros estamos, están los prados, pero tenemos los praditos ahí. Sí. Y a veces para tú recoger los residuos en los praditos, quizás tienes que dar muchos bocinazos para que la saquen, o buscar a alguien que suba con una carretilla a buscarlo. Entonces, si te vas a Hoyo Hondo, encuentras lo mismo. Y si te vas a los kilómetros, tú tienes la opulencia de las torres de la Nacaona, mirando hacia abajo, a la pobreza de los kilómetros. Esa es la realidad de nuestro país, Jordi. Eso es crecer de manera desorganizada y tú lo sabes, no tenemos planificación urbana. Pero necesitamos que se tenga. Es necesario que se tenga. Y lo bueno, lo grande es que tenemos leyes que nos obligan a tenerlas, pero ni las autoridades insisten en que se cumpla, ni los ciudadanos presionamos porque la autoridad lo cumpla. Entonces, tenemos una tarea conjunta. Es muy fuerte la tarea. Gracias, Waldy Taveras, municipalista. Tengo el compromiso de piratear los libros y traer. Piratearle los libros a Carolina. No, yo tengo los míos, que yo los fotocopié. Yo le di los originales, por ser la primera mujer que ocupa la alcaldía de la capital. Ese fue un buen regalo. Sí. Qué bueno que se lo diste. 523 años cumple hoy la ciudad de Santo Domingo y hoy Waldy Taveras, uno de los municipalistas de más conocimiento que tiene nuestro país, nos ha acompañado en 55 minutos. Gracias, Waldy. Gracias a ti.